Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:54 de la mañana. Vamos a esta hora a conversar con Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Carlos Paparoni fue recientemente designado por el equipo de Guaidó como representante de la Oficina de Cooperación Regional contra el Lavado de Dinero y la Corrupción. Y el objetivo de esta oficina es coordinar esfuerzos en identificar a quienes financian violaciones de derechos humanos en Venezuela. Digamos, ese es el objetivo principal de esta oficina. Carlos, primero que nada, buenos días, diputado, por permitirme conversar con usted a esta hora de la mañana. Yo quisiera comenzar antes de hablar de este tema que es muy importante, sobre todo saber el alcance que pueda tener esta oficina de cooperación regional contra la corrupción. Diputado, usted se encuentra fuera del país. Ahí está circulando esa versión de que Guaidó estuvo en Cuba. Por favor, y leí también que estaba en Bolivia, estaba leyendo los comentarios. Mira, lo primero, Sergio, bueno, no solo saludarte, darte las gracias por este espacio, a alguien que sin duda ha hecho también grandes sacrificios a Venezuela. Y es que el problema que hoy tenemos en Venezuela no es un problema netamente de los políticos, ni de Juan, ni de quienes hoy ostentan cargos públicos. El problema de Venezuela necesita el sacrificio, la lucha, pero hago referencia al sacrificio de todos los venezolanos. La única forma, solo nuestra capacidad de sacrificio, de unidad y de entender el momento histórico que estamos viviendo es lo que nos dará a nosotros esa fortaleza para poder generar los cambios que hoy necesitamos. ¿Y por qué hablo de sacrificio? O muchas personas, estoy seguro, que comenzarán a preguntar ¿qué más quieren? ¿Qué más necesitan? Y lo cierto es que en Venezuela lo hemos hecho todo. Los venezolanos hemos marchado, hemos protestado, nos hemos parado, hemos ido a elecciones, las hemos ganado, nos las han robado, hemos visto compañeros caer en el asfalto. Esa es una verdad. Y cuando nosotros comenzamos, cuando mi equipo y yo comenzamos en diciembre junto a Juan y muchos otros diputados a caracterizar al adversario, veíamos que Nicolás Maduro y su grupo tenía más características que lo hacían parecer al crimen organizado que a las estructuras políticas tradicionales que vemos en Latinoamérica. Es decir, hoy la revolución no es una estructura vertical, estalinista, como la gran mayoría de los partidos y las estructuras políticas en Latinoamérica, sino es más una estructura piramidal al estilo del crimen organizado. El que está abajo mata para estar arriba, el que está arriba hará todo para mantenerse arriba. Hay islas de poder de cada uno de ellos en los cuales es importante. Y cuando veíamos esto, decidíamos comenzar a tratarlos como se trata el crimen organizado. Es decir, solo hay dos variables de presión. Una es el dinero, el cual comenzamos a atacarles. Por eso hay acciones contra personas que la mayoría que no son tan conocidos, que no se escuchan tanto, que no son nombres que a la luz pública influyen o dicen cosas, pero sí en la parte operativa de lo que representa hoy Nicolás Maduro y mantenerse en el poder. En el marco del TIAR, cuando se aprobó el TIAR, dentro de esa resolución se habla de una oficina de inteligencia financiera y de inteligencia donde se arrancan las investigaciones para lo que es aumentar la presión hacia Nicolás Maduro. En esa oficina, el presidente Guaidó me asignaba como coordinador, como representante ante esa oficina del TIAR, donde valga la pena resaltar que se encuentran las unidades de investigación, unidades de inteligencia y de inteligencia financiera de los países firmantes del TIAR. Pasado martes fue su instalación en la ciudad de Washington y bueno, el presidente Guaidó me asignaba a mí para estar allí. Ahí hay varios temas. Uno es entender cómo terminas cortando el flujo de lo que representa la mayor dictadura y la mayor tragedia en Venezuela. Y dos es poder compartir una estrategia entre todos los países para poder presionar a Nicolás Maduro. Es decir, miren, yo les comentaba al resto de los países que
que nosotros estamos convencidos que si no detenemos lo que hoy representa Nicolás Maduro, eh, sería o será el error colectivo más grande que habrá visto América. En Venezuela hoy estamos viendo no solamente todo lo que son Bueno, las no será, mafias. disculpa que te interrumpa allí, Carlos, es el peor error. Sí, Y pero Sergio, es que siempre han avanzado. O sea, aquí de lo que estamos hablando es que cuando tú ves lo que hay en Venezuela, es decir, y yo hacía una lista y cosas que hoy se pueden probar y que además hemos denunciado. No es que ujú, estamos haciendo un primer hallazgo, un último hallazgo. Nosotros nos hemos dedicado a denunciar parte de las mafias que han mantenido o que mantienen a Nicolás Maduro. Pero hablamos de legitimación de capitales, de mafia de legitimación de capitales. Hablamos de mafias mexicanas de falsificación de alimentos, hablamos mafias indias de falsificación de medicina, hablamos de todo lo que es droga, hablamos de disidencia del ENE-FARC y narcoterrorismo en Venezuela, hablamos de personas vinculadas a diamantes de sangre como lo es Tony Gotts, que hoy es una de las empresas que compran el oro en nuestro arco minero. Hablamos de presencia de hombres de perros de guerra como Curiel, que era un representante de las empresas que compran oro dentro del arco minero. Hablamos de la mafia búlgara manejando cuentas de PDVSA, lo que sí. pasaba justamente en Bulgaria con Exaban Nexanef. Hablamos de Dragoslav Ilich triangulando petróleo venezolano. Hablamos de presencia de grupos como Hezbollah y otros grupos radicales, religiosos, fundamentalistas. Hoy lo que estamos viendo es a un Nicolás Maduro que pasó, o a una estructura que pasó de la corrupción tradicional que muchos países conocen a ser una estructura de crimen organizado que financia totalmente el terrorismo. Ahora, diputado Carlos Paparoni, digamos que todo esto es bien sabido y digamos que todo esto está bien sustentado, lo han llevado adelante ustedes como diputados en la Asamblea Nacional, pero uno empieza a preguntarse cómo es factible que si esto tiene tiempo investigándose, estas personas sigan no solamente enriqueciendo, sino que incluso tengan cuentas en bancos en el extranjero. Ayer vi una información que publicaba el portal Bloomberg, donde aseguraba que Estados Unidos pensaba hasta sancionar al Banco de España, es decir, que pudiera llegar a pensarse que efectivamente hay personas del alto gobierno que han enviado su dinero a España, a países como España y otros países quizás de Europa, y seguramente lo han hecho así. Y continúan viajando y haciendo de las suyas. Eso es lo que uno no logra entender, diputado, a pesar de todo esto que se ha hecho a nivel mundial en contra, o sanciones que se han impuesto incluso en contra de ellos para evitar que esto siga creciendo, pero siempre buscan la manera y se meten por allá y terminan ¿Cómo hacen llegando las mafias? ¿Cómo seguramente. hacen las mafias? ¿Cómo hacen las mafias? ¿Cómo hace el crimen organizado? Pero además nuestro trabajo es justamente terminar de no solo caracterizarlo, sino demostrárselo al resto de los países. Es decir, que aquí se vea desde el Uruguay, por ejemplo, Uh -huh. hasta México, por ejemplo, que la banca, todo dinero que toque de estas personas estarían contaminando sistemas financieros. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? O Para sea que que disculpa que te interrumpa, o sea que hay más de uno que se ha embarrado, o más de un gobierno, quiero decir, que se ha embarrado con esto. yo no estaría mal que yo hablara de gobiernos más por la representación que asumí, ¿no? Pero lo que puedo decir es Claro. que hay controles muy fáciles que nosotros tenemos, que uno de nuestros objetivos es que esos controles puedan ser mucho más duros. Es decir, la gran pregunta es cómo el euro está financiando en Venezuela no solamente el tema de Nicolás Maduro, sino creó una economía totalmente ficticia, paralela, pero además que sirve para lo que es la legitimación de capitales. Es decir, en Venezuela hay billetes que todavía no han salido en Europa del euro como tal. ¿Cómo ingresan esos euros a Venezuela? ¿Para qué está siendo usado ese dinero en Venezuela en contra de las reglas o de las leyes que aprobaban la Unión Europea para la creación de la moneda como tal? Hoy sin duda alguna no es una tarea sencilla, pero tenemos que seguir haciendo el trabajo y sobre todo terminar generando la presión para poder tener los cambios que todos esperamos.
Ahora, esta oficina, diputado, ¿cuál va a ser el objetivo que va a perseguir? Es decir, realmente ya tienen información, bastante información tienen, con bases, con investigaciones hechas desde hace bastante tiempo. El objetivo es que recabar esas informaciones, todas estas investigaciones, elevarlas a algún ente internacional. O sea, ¿qué se persigue con la creación de esta oficina llamada de Oficina de Cooperación Regional contra el Lavado de Dinero y Corrupción? Bueno, lo primero es que todo lo que se levanta, primero la cooperación, a través de la cooperación entre diferentes países para la investigación y terminar de aglutinar pruebas. Lo segundo es tratar de, no conseguir, pero tratar de poner de acuerdo a más de 16 países de la región y avanzar en otros países que puedan ayudarnos en lo que es no solo sanciones, sino acciones a través de sus legislaciones. Es decir, aquí no puede ser, y tú lo decías, aquí no pueden ser que hombres como Alex Saab pretendan seguir viajando por el resto del planeta cuando se ha robado 25.000 millones de Venezuela. Eso es impensable. Aquí no puede ser que hayan bancos en cualquier parte del mundo que vean ese dinero y no vean la cantidad de chamos que han muerto de hambre para que ellos puedan robarse ese dinero. Aquí no puede ser que funcionarios de gobierno de alto nivel acusados de crímenes de lesa humanidad se puedan montar en un avión y aparecer en un país de Europa del Este. Aquí no puede ser que la logística de ellos siga siendo tan fácil. Aquí lo que nosotros, o parte de la tarea que nos designaba el presidente Guaidó, es que comencemos a hacerles un poco más difícil la vida, es que comencemos a presionar donde debe presionarse y cómo se presionan a este tipo de organismos. Es decir, por ejemplo, una de las tareas que hoy tenemos, más allá de las investigaciones que ya hemos podido probar, es que se entienda que cualquier persona que reciba dinero de ellos está legitimando capitales, sin importar vínculos familiares o vínculos de negocio. Si tu hijo, supongamos, Sergio, tú eres parte del gobierno y te has robado una gran cantidad de dinero, o eres alguien uniformado que está hoy con Nicolás Maduro usurpando el poder, y vives en Chile, y resulta que el testaferro o tu propio, o tú mismo le compraste una casa a tu hijo lamentablemente está legitimando capitales. Y eso es un delito Ahora, en ya todos va, los países. discúlpame que te interrumpa allí, pero de alguna manera hoy en día, Carlos, todos estamos salpicados con el régimen, porque el régimen ha dirigido las riendas del país durante 20 años. Entonces, de alguna manera, hasta seguramente tú mismo también estás salpicado, algún familiar tuyo directamente. O sea, ponte tú, yo decido, supongamos, vender un carro en mi casa y me lo compra un testaferro, además que yo no puedo, ¿cómo hago yo para saber que esa persona está vinculada o no al chavismo? Incluso donde estoy, yo vivo en Miami, aquí hay muchos enchufados, y yo no sé Por ni eso, siquiera con quién está y quién no, y y es quién no, y así. quién no. Por eso es Entonces, no parte, sé, es algo bien delicado, pienso, ¿no? totalmente, por eso es parte de la responsabilidad que Juan, que el presidente Guaidó, perdón, ponía, es que todos tenemos que entender que aquí no puede utilizarse esto para la venganza, que puede haber ese riesgo o esas ganas de que, bueno, ahora todos los nombres del pasado, nombres que suenan mucho para los venezolanos, y aquí el objetivo es poder golpear a la estructura actual, a las que está manteniendo a Nicolás Maduro. Yo no tengo duda que la justicia va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Y hay grandes nombres que los venezolanos podremos ver que Ah, vayan a la justicia. Pero nuestra prioridad es que se entienda que quienes hoy están manteniendo financieramente a Nicolás Maduro en el poder, porque el poder es dinero, y la única forma que se mantenga ahí Nicolás Maduro es que pueda seguir teniendo los flujos de dinero que tiene, es que entienda que tienen dos decisiones: o abandonan y nos permiten a nosotros generar los cambios necesarios que necesitamos y que Venezuela nos exige, o simplemente nuestro objetivo será que terminen sus días vestidos de naranja. ahora, pero ¿quiénes mantienen a Maduro en el poder? No, o Bueno, sea, nombres que se pueden compartir públicamente y que no afectarían nada en las investigaciones que están haciendo otros países. Hablamos de Alex Saab, hablamos de Álvaro Pulido Vargas, hablamos del grupo de los Chamos, hablamos de algunos dueños bueno, de medios de comunicación. Hablamos, por supuesto, de todo lo que está vinculado a la mafia del oro en Venezuela. Hablamos de todos aquellos que están haciendo la logística para poder meter billetes euros en Venezuela. Hablamos de todos aquellos que prestan
que en vez de pensar que no puede ser visto como un buen negocio el tema de una relación con Nicolás Maduro, todo lo contrario. Esa época ya pasó. Todo aquel que hoy tenga un negocio con Nicolás Maduro lamentablemente está hablando de delincuencia, está hablando de lavado de dinero, legitimación de capitales, concierto para delinquir, mantener a una dictadura. Esas cosas son las que hoy nosotros perseguimos y la tarea que tenemos de poder probar y poder generar presión sobre quienes hoy ostentan o quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Una consulta, bueno, tengo muchas, pero ahorita que me acaba de venir una. ¿Cuánto hay algún estimado, diputado, de dinero, en monto, de cifra, de cuánto se ha robado el régimen en estos años, en estos 20 años? ¿Cuánto han despilfarrado el dinero, o mejor dicho, han acabado con un país? ¿Hay un monto? Bueno, mira, lo que pasa es que hay dos grandes montos que nosotros diferenciamos. Hasta el año 2013 se hablaba de los famosos 300.000 millones de dólares. Bueno, para que tú tengas una idea, 300.000 millones de dólares ¿Pero eso es es robado en o corrupción. malversado? En Robado. 2013 eso fue en corrupción, robado. Pero del 2013 hacia acá, es decir, en 8 años, nosotros hemos visto, y el cálculo que se tiene, es que han pasado solamente para la corrupción, para el robo, para el saqueo del que han hecho en Venezuela, con financiamientos a grupos narcoterroristas, con lo que es dinero proveniente de la droga, con lo que es mantenimiento y financiamiento del terrorismo a través de grupos fundamentalistas. Es que está hablando que Venezuela es uno de los paraísos donde 100.000 millones de dólares han terminado allí. Cuando nosotros hablamos, y tú me lo decías hace rato, bueno, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos hacer si ya se ve? ¿Qué más pueden avanzar? Mira, nosotros lo que estamos diciendo es que es el primer estado en la historia de Latinoamérica que el crimen organizado toma control de él. Esto no se parece a nada de lo que hayamos visto en poder en Latinoamérica, y como es algo que nunca había pasado, necesitamos estrategias de presión que nunca antes hayan sido utilizadas. La responsabilidad con la que el presidente Guaidó ha manejado esto, que hoy lo hace producto de muchas críticas, es la misma responsabilidad que muchos compartimos en hacer lo necesario para despachar, para que se vayan ellos del poder, generando en la menor cantidad o afectando la menor cantidad posible a los venezolanos en general. Es decir, Este una de dinero las... es rescatable, Carlos, es factible que en algún momento se pueda rescatar ese dinero, porque va a llegar algún momento en que tengamos que reconstruir nuestro país y Así va a es. ser falta de dinero, inversión. No, Es solo, factible que este dinero se pueda recuperar de alguna manera. bueno, a esta hora y por el desarrollo que habíamos tenido durante este año, existen a esta hora un aproximado de unos 12.000 millones de testaferros que están congelados como tal, ¿no? Hay otros grandes números que son los dineros de Venezuela. Nosotros comenzamos el año con lo que era la protección de activos y era evitar que Nicolás Maduro pudiera gastarse el dinero de los venezolanos. Y eso generó una presión. Hoy nosotros tenemos una de las cosas necesarias es, por supuesto, aumentar la presión, poder generar los cambios venezolanos, los cambios necesarios y poder aumentarle la presión a quienes hoy están con el régimen. Cuando yo hablo de que puede ser, de que si entre todos los países no entendemos que este problema no es solo de los venezolanos, si fuera solo nuestro lo habríamos solucionado, lo hemos hecho Claro, todos. claro, claro. Ha aguantado, ningún otro establishment político o ningún otro status quo ha soportado lo que nosotros hemos hecho en Venezuela. Yo cuando digo que si no lo detenemos ahora estamos convencidos que será el error colectivo más importante de la América, es porque estamos a punto de ver la peor cara. Es decir, de comenzar a ver qué es lo que ha hecho Hezbollah realmente en Venezuela, para qué la utiliza, comenzar a ver grupos narcoterroristas que están utilizando Venezuela como tierra segura para terminar organizando y además forzando cosas, o lo que veíamos en casos como Chile, como Perú, como Ecuador, que es tratar de jugar a la desestabilización para que quienes hoy han sido aliados de la libertad en Venezuela bajen sus estándares de presión contra el régimen. Así es.
Carlos, te agradezco mucho. Te seguimos, por supuesto, a través de las redes. Lo importante que significaría pues esta oficina de cooperación regional contra el lavado de dinero y corrupción y sobre todo impulsar, como se ha dicho últimamente, de que también los países del TIAR, que pertenecen al TIAR, que han aprobado el TIAR, pues también colaboren con posibles sanciones. Así se ha anunciado incluso en los últimos días de que pudieran impulsar también sanciones en contra de algunos funcionarios del régimen, porque hasta ahora eso ha sido otra cosa, Carlos. No ha habido país latinoamericano que haya impuesto algún tipo de sanciones, y es increíble, contra funcionarios del régimen. Bueno, yo ahí tengo que hacer una salvedad Por favor. respeto. Por respeto, fíjate que, por ejemplo, Brasil tiene prohibición de migración, Colombia ha ejecutado algunas acciones, en Colombia hay un juicio abierto a Alex Saab, y yo, no soy, yo tiendo a darle mucha importancia a esta persona, es porque él es el testaferro, no solo el testaferro, Nicolás Maduro, sino que sus vinculaciones representan el 80% de la operatividad que hoy tiene Nicolás Maduro en Venezuela y las triangulaciones que se ejecutan. Sabemos que hay investigaciones importantes abiertas en Argentina y en otros países, y lo que Panamá, y lo que necesitamos en este momento es poder coordinarlas todas. Es decir, que con una coordinación, con una sola visión y con una estrategia nosotros podamos, yo tiendo a ser muy sincero, pero podamos hacer que se les venga el mundo encima con una estrategia en conjunto que lo fuerce y que haga que quebrar a Nicolás Maduro financieramente hablando. Muchos dicen que lo financiero no es tan importante, y la verdad es que hoy todo lo que tú hagas representa dinero. Es decir, si tú Claro, quieres mantenerte en el poder tienes que pagar a esos claro. generales que están sacándote el oro, etcétera, etcétera, y es una de las fuentes de poder que hoy hemos golpeado y se ha debilitado en Nicolás Maduro Al final se mantienen allí por eso, se por mantienen el por dinero. dinero, se Esto mantienen. es simple crimen, no es otra cosa. Aquí deben haber muy pocos de ellos que piensan en lo ideológico. Cuando tú ves los relojes, los trajes, el cómo les gusta viajar, los vehículos, los carros y los negocios, te das cuenta que su revolución es de mentira, que además usan grandes nombres de la historia simplemente para estafar a más de uno y mantenerse en el poder. Así es. Agradecido nuevamente, Carlos. Carlos Gracias, Paparoni, Sergio. Un abrazo. de la Asamblea Nacional y hoy día miembro, perdón, coordinador de la Oficina de Cooperación Regional contra el Lavado de Dinero y Corrupción. Coordinador, pues, de todo este tema importante relacionado con el tema de corrupción. Bien, gracias, Carlos. Amigas, amigos, una pausa. En breve seguimos con más. Ya,